participación de cada uno de ustedes para ir desarrollando nuestra clase. Presten mucha atención, chicos, ¿ya? Si hubiera alguna pregunta o alguna duda que quede allí, entonces puede hacerla dar a conocer. Vamos a ver el tema que también vamos a desarrollar hoy día, es química orgánica, entonces nos toca hablar con ustedes. Entonces, ¿cómo empezó el origen de la química orgánica? El término de la química orgánica fue introducido en el año 1807, ¿no? Por Jacob Berzelius. Él incluso realizó un trabajo en química en el cual utilizó compuestos químicos inorgánicos para poder finalmente obtener un compuesto orgánico, ¿no? ¿Cuál es ese compuesto? Era la urea. Nota importante. Es importante saber que no todos los compuestos que presentan átomos de carbono son considerados compuestos orgánicos. Las excepciones son el óxido de carbono o el dióxido de carbono, como lo podemos observar también en la presente imagen. Las sales derivadas del carbono y los bicarbonatos, ¿no? Tampoco no son compuestos considerados dentro de los compuestos orgánicos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nos dice que el término de la palabra química orgánica fue introducido en el año 1807, ¿no? Por Jean Berzelius. ¿No? Conforme nos dice, parecido a los compuestos derivados de los recursos naturales. Cuando hablamos, chicos, de los compuestos orgánicos, estamos hablando de química orgánica, química del carbono. Se creía que los compuestos relacionados con la vida poseían una fuerza vital que les hacía distintos a los compuestos inorgánicos. Además, se considera imposible la preparación en el laboratorio de los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a hallar directamente en la materia viva, en la materia orgánica. ¿Cuál es la materia viva? ¿Cuál es la materia orgánica? Pues es la materia, en este caso, el reino animal y el reino vegetal. Introducción a la química orgánica. ¿Qué es la química? En primer lugar, hay que entender, chicos, que la química es una ciencia. Es una ciencia. Y esta ciencia es una ciencia experimental. ¿Ya? A decir que es una ciencia experimental, recordemos nuevamente que ciencia es conocimiento. Y este conocimiento tiene que estar organizado y sistematizado para poder llevar a la aplicación. ¿A través de qué? De métodos científicos. Eso es que la ciencia nos dice es una ciencia experimental. Estudia, en primer lugar, la materia. ¿Qué es lo que va a estudiar? La composición y sus características, las transformaciones naturales y artificiales que pueden experimentar y las leyes que rigen esos cambios. Ejemplo de química, de las ramas de la química tenemos la química inorgánica, la petroquímica, la farmacología, la química orgánica, entre otros. Entonces, hasta ahí vamos comprendiendo que la química es una ciencia experimental que estudia directamente pues, la materia y sus composiciones, sus características, las transformaciones naturales y artificiales. ¿No? ¿A través de qué? A través del método científico. Y si estamos a trabajar con un método científico, que en este caso vamos a utilizar la experimentación. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta, chicos? No, profe. Ahora sí vamos a ver qué es la química orgánica. La química orgánica, bueno, nos dice las características comunes de los compuestos orgánicos, ¿no? Es el compuesto que poseen los seres vivos. Cuando le estaba diciendo de la química orgánica, ¿dónde vamos allá? ¿Dónde encontramos en la materia viva? ¿No? ¿Cuál es la materia viva? Pues el reino animal, el reino vegetal. ¿No? Podemos decir de esta manera, ya que nos dice que tiene una estructura principal, ¿no? La principal es el carbono, por eso que nos llaman que la química orgánica también es conocida como la química del carbono. Estudian en este caso los compuestos del carbono en cuanto a su composición, estructura, propiedades, obtención, transformación y uso. Los químicos consideran compuestos orgánicos aquellos que tienen carbono e hidrógeno y otros elementos
siendo los más comunes como el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, ¿qué es la química orgánica? Química orgánica es una rama también de la química, ¿no? Como ya lo habíamos leído anteriormente, que una de sus características más comunes es el compuesto orgánico. ¿Cuál es el compuesto orgánico? ¿Dónde lo hallamos? ¿Quién lo posee? Los seres vivos. Los seres vivos. ¿Cómo están compuestos? Pues principalmente por el carbono y otras estructuras, ¿no? Y como también vamos a ver en el caso del carbono con hidrógeno, ¿no? Propiedades obtenidas y las transformaciones. Nos dice, la gran cantidad de compuestos orgánicos que existen tienen su explicación en las características del átomo de carbono, que tiene 4 electrones en su capa de valencia y que según la regla del octeto necesita 8 para completar, por lo que forma 4 enlaces, en este caso valencia, su valencia de carbono es 4 con otros átomos. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Nos dice los olores de las frutas dependen de la estructura y componentes de las moléculas. También la transmisión de mensajes entre insectos, que son las feromonas, y algunas plantas, las que secretan sustancias químicas imperceptibles a nuestros sentidos. Entonces nos vuelve a hablar nuevamente en este caso de compuesto orgánico, una composición orgánica. Estamos hablando directamente, chicos, sobre el átomo del carbono, cómo está conformado el átomo de carbono, que contiene 4 electrones, contiene valencia, ¿no? Que es su capa de valencia. También, chicos, podemos ver uno de los ejemplos. Disculpen, dice cómo se encuentran formados. En este caso vamos a hallarlos en cadenas lineales, en cadenas ramificadas, en cadenas abiertas, en anillos. En el transcurso de nuestras clases, mientras que vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo este compuesto orgánico, ¿ya? En qué manera se va a ir presentando, ¿no? Y ustedes van a ir corroborando todo los datos. Como nos dice muy claro, ¿dónde hallamos este compuesto orgánico o la química orgánica? Lo hallamos en la materia viva. Acá nos coloca un par de ejemplos, como en el caso de las frutas, en los insectos, ¿no? Que también son materia viva, que su componente principal es el carbono. ¿Por qué debería estudiarla? ¿A quién te refieres? A la química del carbono. Entonces, ¿por qué deberíamos estudiarla? ¿Alguien me podría ayudar, por favor? ¿Voluntarios? Yo, profe Justina. Nadie, por favor. ¿Sí? ¿Por qué debería estudiarla? Los compuestos orgánicos presentes en los seres vivos o biosinetizados constituyen una gran familia de compuestos orgánicos. Su estudio tiene interés en medicina, farmacia, perfumería, cocina y muchos otros campos más. Ejemplos de ellos son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Una de las principales relaciones entre la química orgánica y la biología es el estudio de la síntesis y estructura de moléculas orgánicas de importancia en los procesos moleculares realizados por los organismos vivos. Metabolismo. La bioquímica es el campo interdisciplinar científico que estudia los seres vivos y las que están usando compuestos que contienen carbono. La química orgánica es imprescindible para comprender los procesos metabólicos. A ver, según lo que ha podido, logrado leer y compartir con ustedes, Justina, chicos, ¿qué es lo que han comprendido con respecto a respuesta a esta pregunta? ¿Por qué se debería estudiar entonces la química orgánica? Porque nos sirve para diferentes campos como para medicina, farmacia, perfumería o para estudiar cocina o chef. Sí. Bien.
¿por qué también la química orgánica y la biología, ¿no? Dice, realiza un estudio de síntesis y estructura de la molécula. Aquí estamos viendo ya, chicos, lo que es la bioquímica, ¿no? Porque realmente, o si hablamos de bioquímica, es un campo también que nos habla científicamente sobre el estudio de los seres vivos. En este caso, nos coloca un claro ejemplo como, a ver, en el, ya vamos, como los compuestos nos dicen que contienen carbono, la química orgánica es imprescindible para comprender los procesos de metabolismo, ¿no? Si sabemos nosotros correctamente de que si consumimos unos alimentos, obviamente, pues chicos, o al momento de tomar el oxígeno, hay unos cambios que pasan en nuestro organismo. Igual como pasa en los seres humanos, más lo mismo ocurre con las plantas, con los otros animales, y ahí vamos a ver incluso los procesos metabólicos, pero ya lo vamos a, se va a ir estudiando según este campo, ¿no? Sobre la bioquímica. También nos dije que deberíamos estudiarla, primeramente, ¿por qué? Porque es muy utilizada y necesaria en la medicina, en la farmacia, en la perfumería, cocina, por ejemplo, en la cocina. O sea, eso se refiere a la preparación de cada uno de los alimentos o los platos que se van a ir presentando según la preparación. ¿No? Hay muchos otros campos, ¿no? Y también en el caso de la química orgánica es muy utilizada también en la agricultura. ¿En qué momento lo puedo? En la elaboración o cuando compramos algunos productos químicos orgánicos que necesitamos para nuestras plantas o para nuestros sembríos. Entonces ahí también podemos ver la aplicación de la química orgánica, ¿no? Comparación de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Aquí tenemos una comparación de los compuestos inorgánicos con los compuestos orgánicos. Nos dice que generalmente son iónicos, ¿no? En el caso de los compuestos inorgánicos. Inorgánicos pues son covalentes, su punto de fusión es menor de 500 grados centígrados, ¿no? Covalente. Bueno, en los compuestos orgánicos su punto de fusión no muy alto, es de 250 grados centígrados. También son solubles en agua, pues, ¿no? Son conductores de electricidad. Estamos hablando de los compuestos inorgánicos. En cambio, compuesto orgánico, pues es todo lo contrario, ¿no? No son solventes en el agua. Poco, no producen electricidad. Generalmente no arden los compuestos inorgánicos, pero acá en los compuestos orgánicos, pues generalmente arden. Si hablamos de un compuesto que arde, a ver, una hoja de papel, va a arder, ¿no? Porque ¿de dónde proviene? Pues de una materia orgánica. ¿Okay? Si hablamos de un tronco del árbol, va a arder, ¿no? Eso es un compuesto orgánico. Un cuerpo que haya tenido vida, ya bueno, ya no tiene vida, pero es materia orgánica, va a arder. Donde dice dan reacciones iónicas simples y rápidas. En el caso de los inorgánicos, y los orgánicos dice reacciona lentamente en reacciones complejas. Bueno, aquí solamente estamos viendo, chicos, una comparación de estos dos cuadros en lo que es, podemos tomarlo de esta manera, la química inorgánica con la química orgánica, o los compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Que hay una diferencia siempre muy, en este caso muy amplia, ¿no? Muy amplia. En este caso vamos a ver de qué manera y dónde podemos hallar el carbono. Naturalmente, nos dice, el carbono es un elemento no metálico que se encuentra en formas muy variadas. Pueden aparecer combinados, formando una gran cantidad de compuestos libres. Si es combinado, ¿dónde lo vamos a hallar? Vamos a hallar combinado el carbono, lo que dice que es un compuesto, como lo acabamos bien en la primera parte, combinado con el oxígeno. ¿Dónde lo hallamos? Pues en la atmósfera. Igual pasa en la corteza terrestre, en el interior de la corteza terrestre. ¿Y en qué caso tenemos? En el caso del petróleo, del carbón, del gas natural. Ahí podemos ver la combinación del carbono en la naturaleza. Y ahí podemos ver las diferentes imágenes que están apreciando ustedes acá.
En la materia viva animal y vegetal es el componente esencial y forma parte de compuestos muy diversos, como el caso de los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En el cuerpo humano, por ejemplo, llega a representar el 18% de su masa. O sea, de la masa corporal que nosotros poseemos, vamos a hallar también este elemento que es el carbono. ¿En cuánto? En cantidad, en un 18%. ¿Hasta aquí habrá alguna pregunta? No, profesora. No, bueno, profesora. Aquí podemos ver una de las fórmulas del compuesto del carbono. ¿No? El compuesto del carbono. Como todos los compuestos químicos, la sustancia orgánica se representa mediante fórmulas. ¿Ya? ¿Qué fórmula se va a presentar, chicos? Cuando vamos a ir trabajando con la química del carbono, vamos a poder ver, tendremos que también familiarizarnos con esas fórmulas. Tenemos un compuesto químico, tenemos el propano. Esta es la fórmula molecular del propano, con 3 carbonos y 8 hidrógenos. La fórmula semidesarrollada del compuesto carbónico. ¿Cuál es? Del propano. Con 3 carbonos, 1, 2 y 3, y también hallamos los 8 hidrógenos. 3 y 3 son 6, más 2 son 8. Es lo mismo que está acá. Y la fórmula desarrollada que ya nos va sintetizando carbono por carbono. Ojo, si aquí nos colocan que son 3 carbonos, si el propano está conformado por 3 carbonos, colocamos acá 1, 2 y 3, y alrededor de los carbonos colocamos los hidrógenos. Si sumamos la cantidad de hidrógenos, también son 8 hidrógenos, conforme lo aparece en la fórmula molecular, o también conocido como fórmula general. ¿No? Sumamos acá 3, y 3 acá son 6, y 1, ¿no? Son 8 carbonos. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta? Hola. Profesora, la fórmula desarrollada, o sea, el del cuadro, no lo entendí bien. A ver. Mira, la fórmula de los compuestos del carbono. Sabemos que, como ya sabemos ahora que el carbono se encuentra presente en toda la materia viva, entonces se va a formar también compuestos, ¿ya? En toda la materia viva. Uno de ellos nos han colocado acá un ejemplo, una fórmula. Y otro ya sabemos que se encuentra carbono en toda la materia viva. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas químicas de los compuestos del carbono? Entonces, aquí nos colocan un compuesto. En uno de los primeros compuestos nos coloca que es el propano. Entonces, ahí me están entendiendo. El propano es un compuesto químico. Ahora, este compuesto químico, químicamente, vamos a ver su fórmula. Y ya van a aparecer 3 clases de fórmula. Que es la fórmula molecular o desarrollada, molecular o general, la fórmula semidesarrollada y la fórmula desarrollada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ir trabajando, chicos, lo que es la química del carbono o la química orgánica, vamos a tratar de estos compuestos. Un compuesto que nos han colocado muy claro, que es el propano. Así, su nombre es el propano. Pero ¿cuántos carbonos trae el propano? El propano tiene 3 carbonos. Sí. Ahí. 3 carbonos. Y esos carbonos tienen que estar alrededor de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos conforma el propano? Contiene 8 hidrógenos. Y lo que podemos observar aquí, la fórmula semidesarrollada, la fórmula desarrollada, es lo mismo que está acá. Solamente que la manera en cómo se está presentando el compuesto carbónico, ¿sí? En sus 3 fórmulas.
No sé si me dejo entender ahí. Sí, A ver, profesora. ¿sí, Justina? Más o menos. Sí, hablan. No sé qué. A ver, esperen un momentito. ¿Qué le pasa a la- Y en las pilas, en las baterías, y también lo llamamos como en los lápices, ¿no? Entonces ahí podemos observar, chicos, el carbono en la naturaleza. Si nos hablan del diamante, como nos dice acá, es una variedad de carbono que se encuentra en forma de cristales, ¿ya? Transparentes, de gran dureza, es una rara forma que tiene su origen en el interior de la Tierra, donde el carbono está sometido a temperaturas y presión muy elevadas. El átomo de carbono forma una red cristalina. ¿De quién se está refiriendo? Se está refiriendo directamente al diamante. Al diamante. No hay electrones móviles. Esto explica que su extraordinaria dureza, lo que estamos diciendo, chicos, del diamante, ¿ya? Su insolubilidad es cualquier disolvente y su nula conductividad. Conductividad eléctrica. Por lo tanto, en la diapositiva anterior estuvimos observando de que los compuestos orgánicos no son nulos, ¿no? En este caso, en la conducción de la electricidad. Vemos acá. No conducen la electricidad. Y aquí nos están colocando un ejemplo. Disculpen, acá. En el caso también del diamante, ¿no? Con nula conductividad eléctrica. Hallamos también acá otro elemento como el grafito, como ya les había dicho anteriormente. Esa es una variedad de carbono muy difundida en la naturaleza. Es una sustancia negra, brillante, blanda y untosa al tacto, ¿ya? Entonces son láminas cristalinas ligeramente adhesivas entre sí. Bueno, chicos, hasta ahí estamos viendo de qué manera hallamos el carbono en su forma natural. Y esta es la fórmula de un compuesto de carbono. Ya no quiere decir que todos los compuestos va a ser siempre propano, ¿no? Vamos a ver varios compuestos. Varios compuestos. Y lo que estamos observando, como les estaba explicando anteriormente, son las fórmulas químicas de este compuesto. Por ejemplo, en las clases anteriores estuvimos viendo lo que nos dijeron, el agua. El compuesto del agua es H2O, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? O el compuesto. ¿Sí? Entonces nosotros ya sabemos que unimos hidrógeno y oxígeno con un número de la molécula y obtenemos el agua, ¿no? En este caso tenemos el propano, ¿ya? El propano, pero el propano es un compuesto también, pero un compuesto que se va a estudiar dentro de los compuestos del carbono. Y este compuesto también va a tener fórmula. O sea, su fórmula es 3 carbonos, 8 hidrógenos. Pero esta fórmula no solamente se puede quedar en esta manera, sino que también la podemos realizar de otra forma. Por ejemplo, la fórmula semidesarrollada, la fórmula desarrollada, que es lo mismo, no cambia absolutamente nada, solamente que nosotros lo vamos a ver de tal forma en que, por ejemplo, si aquí vemos que son 3 carbonos y aquí vemos que son 8 hidrógenos, acá vamos a hacer 3 carbonos conforme este caso. Hicimos 1, 2, 3 carbonos y hallamos 3 hidrógenos, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, y si sumamos cada uno de ellos son 8 en total. En la fórmula desarrollada es también 3 carbonos, conforme está acá. Y alrededor de los carbonos colocamos los hidrógenos.
¿ya? Que son 3 hidrógenos son 6 y 2 hidrógenos al costado. Como vemos ahí son 8 hidrógenos. Entonces, lo que estamos viendo, jóvenes estudiantes, son uno de los compuestos o una de las fórmulas de los compuestos del carbono. Compuestos del carbono hay muchos. Podemos decir, si trabajamos una fórmula desarrollada o una fórmula semidesarrollada o una fórmula general y el compuesto que nos dan es, en este caso, el etano, ¿no? Ya les voy a dar a ustedes también esta lista del número de carbonos. Si son 2 carbonos, se le llama etano, ¿no? Entonces, igual tenemos que hacer su fórmula desarrollada, su fórmula molecular, su fórmula semidesarrollada, ¿no? La fórmula molecular también es conocida como la fórmula global. Puede haber hasta 100 carbonos. Y yo no le voy a colocar, 100 carbonos. No, ese compuesto tiene su nombre. No sé si me dejo entender allí. Hola chicos, ¿me entienden o no? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesora, más o menos. Ya. Entonces, ya tenemos un poquito de tiempo. Sí. Profesor de Química de la Universidad Autónoma de Madrid. Y llevo enseñando química ni se sabe la de años. ¿Te has dado cuenta que la química orgánica es realmente un mundo a tu alcance? Que nos rodea, está por todas partes. Nosotros mismos somos química orgánica. Aquí tenéis una molécula de ADN que codifica la vida. Está plagada de átomos en negro que son los carbonos base de la química orgánica. El objetivo de este curso es que adquieras, casi sin darte cuenta, importantes rudimentos de la química orgánica, sin necesidad de tener ningún conocimiento previo. Podrás literalmente tocar las moléculas, moverlas con tu propia mano o con el ratón, cambiarlas de representación a tu gusto. Apreciarás la importancia que ciertas moléculas tienen, sean naturales o no, sobre la preservación de la vida, el control de enfermedades y la producción eficiente de alimentos, entre otros muchos aspectos. La química orgánica no es el problema, sino la solución a muchas dificultades cotidianas. Además, percibirás la belleza encerrada en las moléculas y en el proceso creativo de los químicos para idearlas y sintetizarlas, ya sea en el laboratorio o a mucha mayor escala en la industria. El curso está dirigido a ti que tienes curiosidad por la ciencia, aunque no tengas ningún conocimiento previo de química, o incluso a ti, profesor, que quieres darle una orientación diferente a tus enseñanzas de química a tus alumnos de colegio o instituto. Te animo a que te matricules en el curso. Es muy sencillo. Sigue las instrucciones de la plataforma. Bueno chicos, como estábamos viendo hace un momento, que la química es una ciencia experimental. Y eso es lo que vamos viendo, chicos. ¿Ya? La química, que es experimental, sí, pero nosotros vamos a estudiar en este caso una de las ramas de la química, que es la química orgánica, que es un campo muy amplio, que tiene un estudio muy amplio, pero como les vuelvo a repetir, ¿dónde la vamos a hallar? Directamente la vamos a hallar pues en toda la materia viva. Con respecto a la historia de la química orgánica, pues no está muy claro en decirlo, de que empezó de un estudio entre compuestos inorgánicos y se obtuvo un compuesto orgánico.
Y ese compuesto orgánico que se obtuvo primera vez pues fue la urea, ¿ya? Entonces, ¿en qué año fue introducida la palabra química? Pues en el término, en este caso, en el año 1807, por John Jacobo Berzelius. Vi un poquito de dudas en el caso de ustedes, me dice profesora, ¿y ese propano cómo sale y cómo se obtuvo? ¿O de qué manera puedo colocar esa fórmula? Chicos, en el transcurso del desarrollo de las clases, no se preocupen porque vamos a ir desarrollando cada una de estas fórmulas, se les va a ir presentando. Lo que estamos viendo nosotros solamente es una pequeña introducción de lo que vamos a ver de la química orgánica, o también conocida como la química del carbono. Entonces, creo que quede claro, chicos, que la química orgánica es la química de los compuestos del carbono, ¿no? Los compuestos del carbono que son, vuelvo a repetir, la materia viva, la materia de los organismos vivos, que ¿dónde existen? En el planeta. Es por eso que incluso, en este caso, por aquí lo vimos, estos compuestos orgánicos están presentes, como les dije hace un momento, en la materia viva, y es muy utilizable estos compuestos en las farmacias, en la perfumería, en la cocina, en el momento de la preparación de otros alimentos, y en muchos otros campos, como también, como les dije hace un momento, en el caso de la agricultura, ¿no? Que también se utiliza la química orgánica. Y también, pues, vemos incluso hasta el metabolismo de los seres vivos. Y si hablamos de metabolismo, ya aquí ya no solamente es química, sino la bioquímica. Es una rama, pues es un campo también en el cual habla de la disciplina de esto, científicamente de estos seres vivos. Pero para no ir más tan allá o abarcarme en lo que es la química o la bioquímica, entonces enfoquémonos en este caso, chicos, directamente en lo que es la química orgánica o la química del carbono. Voy a ver aquí. Dice, es importante, esta nota, como dice, es importante saber que los compuestos que presentan átomos de carbono son considerados compuestos orgánicos. ¿Ya? Son considerados, hay excepciones. ¿Por qué les coloco esta parte de la excepción? Porque exactamente los compuestos orgánicos, o en este caso el carbono, también lo vamos a hallar de una manera libre, como los habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Ya? También hallamos. Pero dice, dentro, las excepciones son los óxidos de carbono, ¿no? Como el dióxido de carbono, por ejemplo, las sales derivadas del carbono y biocarbonatos, como podemos ver allí. Pero también hallamos, esas son excepciones, ¿ya? Eso quiere decir que no todos los compuestos que presentan átomos de carbono son considerados compuestos orgánicos, ¿ya? Estos no son compuestos orgánicos, ¿ya? No lo son. Como lo vemos acá, no son compuestos orgánicos. Pero eso no quiere decir que no esté presente el carbono. Está presente el carbono, pero no se considera como uno de los compuestos orgánicos. En el caso de la atmósfera, por ejemplo, ahí hallamos el dióxido de carbono, ¿no? La corteza terrestre, el interior de la Tierra. En el interior de la Tierra sí hallamos. En el caso del petróleo, el carbón y el gas natural, esos sí son compuestos orgánicos, ¿no? Bueno, con respecto a estas fórmulas, no se preocupen, chicos, que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. Esto es un ejemplo, como les coloco acá, de un compuesto químico. Es un ejemplo de un compuesto químico, ¿ya? Uno de los muchos que vamos a ir viendo, de sustancias orgánicas. Y pues, la actividad que ustedes van a desarrollar, pues van a desarrollar un resumen del tema, ¿no? El tema que hemos desarrollado. Entonces, lo que estamos haciendo es un tema teórico, ¿sí? Y chicos, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.
Espero que hayan comprendido el tema. Y la siguiente Sí, clase, profesor. sí, en la siguiente clase también ingresen al Zoom, ya a la clase de Zoom, porque vamos a ver ahí algunas formaciones de cadenas que vamos a ir trabajando, ¿no? Lo que hemos visto acá, esto, parte de eso vamos a ver en la siguiente clase. Y así que todos en la siguiente clase. Vamos a trabajar esto, chicos, la formación de los carbonos, ¿no? Vamos a ver carbonos para adelantarle un poquito, ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase y que Dios los bendiga. Hasta luego. Luego, profesor.